Vamos a abrir la palabra de Dios en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Aleluya. El Evangelio de San Juan, capítulo 6. Amén, aleluya. ¿Lo tenemos? Ahí en sus casas, los que nos están mirando, tienen sus Biblias ahí o sus celulares. Acompáñanos a escudriñar esta palabra. San Juan capítulo 6, vamos a estar escudriñando del verso del 1 al 10. Versos 1 al 10, aleluya. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, hacer recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Amén. Inclina su rostro. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, por los que nos están mirando, Señor, por las redes sociales, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú obrando de una manera especial, Señor, en cada corazón, Padre Santo. Te pedimos que tú toques cada vida, Señor. Aquel que está enfermo, Señor, enviamos tu palabra de sanidad, Señor. Aquel que está pasando un problema, aquel que está pasando una prueba, Señor. Señor, te pedimos que tú lo fortalezcas, que tú estés con él, Señor. Porque es necesario, Señor, aleluya, las pruebas en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Para poder, Señor, vencer cualquier circunstancia que el enemigo levanta, Señor. Gracias por ser bueno con nosotros, porque siempre nos cuidas, porque siempre nos guardas, Señor. Y en esta tarde, Señor, te damos a ti toda la honra y la gloria y que seas tú en esta tarde tomando, Señor, el lugar, Señor, tomando el control. Nosotros, como nos paramos aquí, Señor, traemos trazado, Señor, un plan, Señor. Traemos trazado un bosquejo, Señor, de tu palabra, Señor. Pero aquí lo que importa, Señor, es lo que tú hablas, Señor, lo que tú dices, lo que tú traes, Señor. Y en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Guárdanos y guarda a cada uno de mis hermanos que están ahí, Señor, detrás de esas televisiones, Señor, de esas redes sociales, Señor, mirándonos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esta tarde y darle un aplauso a Cristo en esta tarde, ahí en su lugar. Y vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Yo les he puesto por tema el propósito de las pruebas de la vida cristiana. Déjenme decirle, amados hermanos, que las pruebas no las trae Dios nada más porque sí. Es porque Él está viendo más adelante. Es porque Él está viendo más al futuro. Y para que podamos vencer eso que el enemigo muchas veces levanta, tenemos que pasar por unas pruebas. A veces no son tan dulces las pruebas. A veces no son tan fáciles. A veces son pruebas difíciles, pruebas amargas. Pero ¿sabe para qué? Para que cuando vengan las circunstancias difíciles usted se mantenga firme, confiando en Dios. Amén. Aleluya. Dele un aplauso a Cristo en esta tarde y dice la palabra de Dios, dice Santiago capítulo 1 verso 2, dice, hermanos míos, regocijaos cuando os halléis en diversas pruebas. Regocijaos. Oiga, amados hermanos, ¿por qué nos dirá esto Santiago? Porque muchas veces a veces en medio de las pruebas nos quejamos. A veces en medio de las pruebas nos sentimos abatidos. Sentimos que ya no podemos.
Pero déjame decirle que Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontramos, Él dijo que siempre estará con cada uno de nosotros. Amén. Y si lo creemos, así será. Y vamos a ver la palabra de Dios. El primer punto dice: la prueba forma nuestro carácter. Al Señor lo que le interesaba era formar el carácter de sus discípulos. La multitud lo seguía, pero el Señor estaba enfocado en un grupo. El Señor estaba enfocado en 12 varones, en 12 hombres. ¿Por qué? Porque Él ya tenía un propósito. Él ya sabía que Él tenía que partir y los discípulos iban a quedar para impactar al mundo, para cambiar el mundo, para cambiar el mundo en la situación que estaba caminando. Amén. Así es que, ¿cómo venían los discípulos? Cada uno cuando los llamó, yo me ponía a escudriñar esta palabra y me ponía a ver cómo cada vez que Él llamaba a cada uno de ellos, a Pedro, a Jacobo, a Santiago, a Juan, a Andrés, a Felipe. Y yo creo que cada uno de ellos traía diferente carácter. Cada uno de ellos traía diferente forma de ser. Cada uno de ellos era diferente, no todos eran igual. Así como nosotros, somos diferentes. Pero cuando Jesucristo los empezó a llamar, aunque Jesucristo sabía lo que ellos eran, Jesucristo sabía cómo venían, pero Jesucristo empezó a trabajar en ellos. Jesucristo empezó a trabajar en sus vidas personales. Unos eran tal vez emocionalistas, unos eran tal vez corajudos, otros eran tal vez les gustaba extraer lo que no era de ellos. Amén. Otros eran tranzas, otros eran, todos venían, como podemos decir, vamos a usar la palabra descompuestos. Pero cuando llegaron a Jesucristo, Jesucristo tenía el propósito, tenía la visión de enderezar a cada uno. ¿Y cómo? Por medio de las pruebas. A cada uno lo pasó por pruebas. Fíjese que cuando cuando Jesús se sentó, ¿qué dijo? Le dijo Felipe, dice, cuando alzó Jesús los ojos y oyó que había venido a él gran multitud, dijo Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probar, porque él sabía lo que había de ser. Amados hermanos, los discípulos habían visto lo que había hecho más antes. Habían mirado las maravillas, habían mirado los milagros que antes de partir, de pasar al otro lado, habían visto cómo había sanado a los enfermos. Habían visto cómo había levantado a los paralíticos. Habían visto cómo Jesucristo restauró las vidas, levantó al enfermo. Amados hermanos, y aquí parece como que a Felipe le falló. A Felipe le falló en esa prueba. Una prueba pequeña se podría decir, pero quizás nosotros hubiéramos estado en el mismo lugar, hubiéramos fallado también. Amén. Porque a veces nos ponemos a ver los detalles, los defectos de los discípulos, pero a veces nosotros, si nos ponemos en esa historia, en ese momento, quizás nosotros ni hubiéramos contestado. Amén. Entonces podemos ver que los discípulos habían visto lo que Jesús había hecho a tiempo atrás, antes de llegar a ese lugar. Vieron cómo lo levantó, vieron cómo la gente se acercaba y lo sanaba, vieron cómo restauró vidas. Y Felipe no se le ocurrió decir: Señor, si tú hiciste todo esto, ¿acaso no puedes hacer algo para que estas gentes tengan algo para comer? Oye, muchas veces así nos pasa a nosotros. Cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos pasando una prueba, cuando estamos en medio de la prueba, se nos olvida lo que Dios hizo antes. Muchas veces se nos olvida lo que Dios hizo atrás, quizás algo más grande. Y cuando viene la prueba nos estamos muchas veces ahogando en algo tan pequeño. Pero Dios es tan fiel que siempre está ahí. Amén. Y los discípulos, cada uno venía con diferentes modos de ser. Algunos quizás eran rencorosos, algunos quizás les gustaba vengarse. Oiga, cuando escudriñé la palabra dice, ahí en Lucas 9:54, dice la palabra de Dios que cuando
cuando Jesús mandó a sus discípulos, y vamos a ver esto, mandó a sus discípulos a preparar el lugar a Galilea, parece que iba a llegar. Entonces, no lo recibieron. Oiga, y los discípulos se enojaron. ¿Y qué le dijeron al Señor? Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Oiga, dice Jesús, ¿de qué espíritu creen que soy? Oiga, tenían una forma de ser como vengativa, amén. Oiga, como que cuando si a mí me hacen algo, yo me voy a desquitar de la misma manera. Amén. Muchas veces así pasa. Muchas veces, pero a veces es porque a veces el Señor mira todo, nos está observando en qué área estamos. Tal vez necesitamos un poquito de meternos tantito al horno para que nos terminemos de cocer. Amén, porque a veces como que somos humanos y a veces como que cada uno de nosotros como que tenemos ahí un torito medio, algunos lo tienen más domado, otros como que a veces salta. Oye, los discípulos querían venganza. Qué hombres, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no, espérense. La cosa no es así. La cosa es de esta manera. Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Amén. Yo vine para que las almas se salven. Amén. Gloria a Dios, déselo fuerte en esta tarde. Oye, muchas veces nosotros, tal vez no en esa forma, pero a veces como que fallamos en diferentes áreas. Como que todavía nos falta pasar por algunas pruebas, algunas pruebitas que necesitamos que Dios nos meta tantito en las pruebas para que dominemos nuestro carácter. Oiga, yo tengo áreas donde yo batallo. Y donde yo le he dicho a Dios, Señor, ayúdame porque yo no quiero ser así. Porque si yo soy tu siervo, yo quiero mostrar que yo soy tu siervo. Amén. Pero muchas veces batallamos. ¿O usted no batalla? Amén. ¿O nada más yo? Gloria a Dios. Todos batallamos, amén. Somos humanos y todos batallamos. Tú que me estás viendo también batallas, luchas. Pero déjeme decirle que Jesucristo está trabajando en nosotros. Jesucristo está trabajando en usted. Jesucristo está trabajando en mí. Amén. Hasta que lleguemos ¿a dónde? A la estatura del varón perfecto. Amén. Pero a veces, oiga, a nadie les gustan las pruebas. A mí no me gusta pasar por... Les soy sincero, a mí la escuela realmente no, yo creo que no nací para la escuela. Porque me gusta estudiar, pero no me gustan las pruebas. No me gustan los exámenes, no me gusta nada de eso. Pero ¿sabe por qué? Porque las pruebas a veces son difíciles. Son difíciles y se pone uno ahí medio nervioso, que va a contestar, que no sé qué. Amén. Y a veces Jesucristo nos tiene que pasar por pruebas que a veces no son buenas. Son buenas las pruebas, pero nosotros humanamente sentimos las pruebas difíciles. Sentimos las pruebas que como que cuando dice la palabra de Dios que cuando nos regocijemos, cuando estamos pasando las pruebas, dice Santiago. Oiga, pero cuando Jesucristo nos está apretando las tuercas, cuando Jesucristo empieza a apretar los tornillos, oiga, como que nos retorcemos, nos movemos, como que nos inquietamos. ¿Por qué? Porque a veces no es fácil. No es fácil pasar una prueba. No es fácil estar en medio de una prueba, porque es difícil. Pero ¿sabe? Cuando Jesucristo nos pasa por una prueba, es con un propósito. Jesucristo no lo va a pasar por una prueba nada más porque sí, porque a Él se le ocurrió y ya. No, porque Jesucristo está viendo más adelante. Amén. Jesucristo está viendo en tu vida, en el futuro, lo que el enemigo está preparando. Pero en lo que Él está preparando algo, cuando llega ese momento, tú ya estás preparado. ¿Por qué? Porque tú ya pasaste el proceso, tú ya pasaste la prueba, y cuando tú llegas a este lugar, el enemigo, por más que se levante, tú te vas a mantener firme. Amén. Porque ya Jesucristo te pasó por una prueba.
Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos bien. Dice, falta de amor. Oiga que estos varones los querían chicharrar, se puede decir, les querían dar chicharrón. Les querían dar, oiga, eran bien atrevidos. Querían hacer lo de Eliseo, que hizo descender el fuego, Elías. Amén. Y consumió a los que se acercaban a él, descendía fuego, hablaba que descendiera fuego y fuego descendía. Oye, yo creo que ellos estudiaron la escritura de Elías, porque también querían hacer lo mismo, pero ya no estaban en ese tiempo, ya estaban en la gracia, ya estaban en la gracia. Y Jesucristo le dijo, no, yo no he venido a matar a las almas, yo los he venido a salvar. Oye, muchas veces, a veces nosotros necesitamos, batallamos con eso, batallamos con eso en nuestras vidas. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que ellos querían, cada uno de ellos tenía diferentes actitudes, cada uno de ellos que tenía diferente forma de ser. Algunos eran corajentos, oiga, y Pedro que rapidito sacó la espada. Amén. Era de carácter fuerte. Era carácter duro. Cuando se levantaron contra Jesús, oye, y sacó la espada y todavía le cortó la oreja a aquel hombre llamado Malco. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús lo sanó. Jesús lo levantó y Jesús lo sanó. Oye, pero ¿qué hizo Jesucristo? Esos hombres que Jesús preparó después, ¿qué fueron? Impactaron al mundo. Cambiaron al mundo. Fueron grandes siervos, fueron grandes discípulos, grandes maestros, grandes apóstoles. Cada uno de ellos, para llegar ahí, tuvieron que pasar por momentos difíciles, por momentos de prueba. Tenemos que aguantar las pruebas. Muchas veces no nos gustan, pero Jesucristo nos las pone para que nosotros podamos superar, para que podamos ser vencedores en cualquier circunstancia que el enemigo nos tiende. Amén. Dice el segundo punto, para el segundo propósito de fidelidad a Dios. Amén. Oye, cuando usted pasa una prueba, cuando usted supera esa prueba, cuando usted llega al final de la prueba, oiga, aunque la prueba a veces es difícil, nos sabe amargo, pero al final es algo que podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan los momentos del enemigo se levanta, que viene con todo, que trae tentaciones, que trae pruebas, que trae enfermedades, que trae cualquier circunstancia, tribulación. Oye, usted se puede mantener firme. ¿Sabe por qué? Porque ya Jesucristo ya lo tiene preparado. Usted, aunque el enemigo venga y quiera ponerle una tentación, quiera atribularlo y decirle renuncia o deja de ir a la iglesia. Oiga, pero usted se mantiene firme. Cuando el enemigo mira que usted viene, se levanta y viene para adorar a Dios, para alabar a Dios, oiga, el enemigo yo creo que se enoja. Otra vez ahí está ese, otra vez ahí está alabando a Dios. No nos puede parar. El enemigo no lo puede parar a usted, el enemigo no me puede parar a mí. ¿Por qué? Porque Dios prometió estar conmigo y contigo. Donde quiera que vayamos, Dios siempre va a estar con nosotros. Amén. Cualquier circunstancia que estés pasando. Los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Oiga, qué aguante de estos varones. Pasaron por el fuego, por el horno los metieron. Oye, y dijeron, no, nosotros vamos a servir a nuestro Dios. Nosotros vamos, así nos ayude o nos salve Dios o no nos salve, nosotros vamos a seguir alabando a Dios. Tenían una convicción grande. Ellos sabían a quién servían. Ellos sabían a quién estaban sirviendo. Oiga, nosotros también tenemos que saber quién estamos sirviendo. Que cuando estemos ahí en medio de la enfermedad, que cuando estemos ahí delante de nosotros esté la tentación, cuando delante de nosotros esté las tormentas,
Cuando delante de nosotros estén las situaciones difíciles y el enemigo venga y diga, ¿y todavía quieres seguir alabando a Dios? Yo voy a seguir alabando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es un Dios bueno. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios fiel. Amén. Gloria a Dios. Dice, oiga, y estos varones dijeron que no y que no. Se aferraron. Y hoy Dios está buscando. Está buscando ese varón, esa varona, que diga no, que le diga no al mundo. Ese joven que le diga no a la tentación, ese joven que le diga no al mundo. Oiga, porque a veces también los jóvenes pasan pruebas. Y pruebas difíciles. Amén. Pero sabe que cuando los pasan por pruebas son con un propósito. Para cuando el enemigo venga a ellos y diga, renuncia, ¿para qué sigues ahí en la iglesia? Mira, nadie te hace caso, nadie te habla. Oiga, pero si el joven o la jovencita sigue firme, si el joven o la jovencita sigue firme, Dios la va a recompensar. Amén. ¿Por qué? Porque Dios va a ver que no está por lo que él estaba pidiendo, sino porque ama a Dios. Y primeramente tiene que estar Dios en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el enemigo pidió a Pedro para zarandearlo. Dice, Jesucristo le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Muchas veces el enemigo va a venir. Oiga, y lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta es que el enemigo no nos puede tocar. El enemigo no te puede tocar si no le pide permiso a Dios. Y eso es lo que al enemigo no le gusta. Porque si no fuera que por nuestro Señor Jesucristo, el enemigo ya nos hubiera hecho pedazos. Pero ¿sabe qué tiene que hacer para que quiera a tocar a uno de nosotros? Tiene que pasar por el que lo venció. Amén. Tiene que ir a pedir permiso para que pueda tocarnos a nosotros. Si no, no puede. Dice la palabra de Dios en el Salmo 105:15, dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Aleluya. Oiga, tenemos a un Dios poderoso. Amén. Porque cuando el enemigo se levanta con todo, pero Dios está siempre a nuestro alrededor. Dios siempre nos está cubriendo. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque al enemigo no le gusta cuando alabamos a Dios. Al enemigo no le gusta cuando aquí los levitas están adorando a Dios. No le gusta cuando están cantando a Dios. No le gusta cuando están tocando la guitarra, cuando están tocando el piano, cuando están tocando la batería, el bajo, cuando se oyen los cantos de alabanza que suben hacia arriba. ¿Sabe por qué no le gusta? Porque a él se le había dado, pero él lo despreció, él no supo apreciarlo. Y el Señor se lo dio a sus hijos. Por eso él no soporta cuando se oyen las alabanzas. Él no soporta cuando se oye el instrumento sonar, porque él sabe que cuando se canta, la alabanza sube hacia arriba. Amén. Gloria a Dios. Y si tú estás pasando una prueba, si tú estás pasando una lucha, si Dios está pasando una prueba, aguanta porque Dios tiene tu recompensa. Aguanta, aunque sientas que te estás quebrando, aunque sientas que te estás desboronando, aunque sientas que ya no puedes más, que ya no puedes levantarte, que ya no puedes caminar, que ya no puedes seguir, déjame decirte que Dios está contigo. Si estás pasando una enfermedad, déjame decirte que Dios te va a levantar. Amén. Si estás pasando una lucha difícil y que dices que ya no puedo más, déjame decirte que Dios tiene un galardón para ti. Amén. Mantente firme en la prueba. Mantente firme. No te rindas. No digas no puedo más. No digas ya no quiero. Porque muchos han regresado atrás. Porque muchos han vuelto atrás porque no soportaron la prueba. Muchos han regresado atrás. Muchos le han dado la espalda a Dios porque no aguantaron la prueba. Porque se dieron cuenta
No miraron lo que Dios hizo atrás. No se dieron cuenta lo que de dónde los sacó. Si Dios los sacó de ahí, Dios los podía sacar de la prueba, pero no aguantaron muchos. Y muchos han regresado atrás. Muchos se han vuelto. Muchos le han dado la espalda a Dios. Hoy ya no los mira en las iglesias. Hoy ya no los mira en las reuniones donde se alaba a Dios. ¿Por qué? Porque no aguantaron en la prueba. Pero gloria a Dios porque usted está aquí. Usted aguantó la prueba. Usted aguantó la lucha. Usted aguantó la situación que pasó. Muchos de aquí pasaron esa enfermedad. Hoy yo creo que ahí en su cama, ahí donde estaba, usted le pedía a Dios que lo levantara. Le pedía a Dios que lo sanara. Le pedía a Dios, si usted clamaba a Dios porque usted sabía que Dios le iba a responder. Amén. Y si usted pasó todo eso, fue porque más antes ya Dios ya lo había preparado. Fue porque Dios ya lo había moldeado. Y muchas veces necesitamos ser moldeados por Dios. Muchas veces necesitamos ser moldeados por el Señor. Cambiar nuestra forma de ser. Cambiar nuestro carácter. Cambiar nuestras actitudes. Nuestra manera de ser. Ser una iglesia decidida. Ser una iglesia que tengamos una convicción genuina. Que digamos, yo voy a seguir para adelante. Que digamos, yo voy a avanzar hacia adelante. Yo no voy a volver atrás. Yo no me voy a rendir, no importa lo que pase, así como los 3 varones. Ellos dijeron, yo no voy a volver atrás. Yo no voy a arrodillarme ante esa estatua. Hoy Dios está buscando esa iglesia. Y yo sé que esa iglesia es esta que está aquí. Yo sé que esa iglesia es esa que está ahí en esa casa, que nos está escuchando. Dios nos llamó con un propósito. Dios nos llamó con una misión especial. Pero para eso necesitamos ser preparados por Dios. Y si es necesario pasar por pruebas difíciles, las tenemos que pasar. El que tú repruebas una prueba no quiere decir que ya Dios te abandonó. El que tú no pases una prueba no quiere decir que ya Dios te dejó. Dios sigue ahí a un lado tuyo. Dios sigue ahí esperándote que tú te levantes. Dios sigue ahí esperando que tú te pongas de pie y digas, yo voy a seguir avanzando. Yo voy a seguir adelante. Yo no voy a darme por vencido, porque yo sé quién me llamó. Amén. Gloria a Dios. Oye, cuando usted supera todo eso, nada lo puede mover. Nada lo va a mover. Dice la palabra de Dios en Jeremías. Dice la palabra de Dios que envió a Jeremías a la casa de los recabitas. Era un linaje que fue instruido rectamente, que no se iban a mezclar con las demás descendencias. Era un linaje que era un linaje, se puede decir, un linaje limpio. Y le dijo Jeremías, ves a la casa de los recabitas, introdúcelos al templo y ponles copas, ponles vino para que beban. Oye, estos varones, llegó Jeremías y les puso copas de vino delante de ellos y les dijo, beban. Y ellos dijeron, no, porque nuestros padres nos enseñaron a no contaminarnos con los demás, a no beber vino, a no contaminarnos con la demás gente, con el mundo se puede decir en la actualidad. Ellos fueron fieles a lo que les enseñaron sus padres. Ellos fueron fieles a lo que les enseñaron sus antepasados. Y le dijo Dios a Jeremías, si esto han hecho ellos, que les enseñaron, y a mí no me quieren escuchar, porque su pueblo se había apartado. Su pueblo se había ido, había renunciado a sus caminos. Se habían apartado, habían tomado sus propios caminos. Dice, si los recabitas hicieron esto, ¿por qué mi pueblo no puede hacer esto? ¿Por qué mi pueblo me ha abandonado? ¿Por qué mi pueblo me ha dejado? ¿Sabe por qué? Porque Dios muchas veces los pasaba por pruebas y no las pasaban. Dios muchas veces los probaba y no pasaban. ¿Por qué? Porque estaban más metidos en las cosas del mundo. No querían buscar a Dios.
Hoy en día muchos se han apartado. Hoy en día muchos se han alejado. Todo esto que está pasando, muchos no pasaron la prueba. Se han quedado ahí estancados. Se han quedado ahí en su mismo lugar, excusándose, buscando excusas. Pero usted está aquí. Usted está aquí. Yo sé que Dios está haciendo cosas grandes con usted. Si usted está aquí es porque usted ha sido más que vencedor. Si usted está aquí es porque usted venció la prueba, venció las circunstancias difíciles. Hoy muchos se han ido. Ya no los miran en las iglesias. Hoy ya no los mira en las reuniones. Hoy ya no los mira donde se alaba y se glorifica a Dios. Hoy han tomado sus propios caminos. Y muchos dicen, Dios sabe, Dios sabe. Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón. Dios sabe que muchas veces ponemos excusas. Dios sabe que muchas veces el ser humano pone excusas para no acercarse a Dios, para no buscar a Dios. Pero hoy es el día en que tú puedas buscar a Dios. Hoy es tiempo. Hoy es el día en que tú puedas acercarte a Dios. Aún no es tarde todavía. Hoy es tiempo de que tú digas, Señor, aquí estoy. Si no pasé la prueba, aquí estoy. Si no pasé la prueba que tú me pusiste, yo aquí estoy. Dime qué quieres que haga. Necesitamos ser fieles a Dios. Necesitamos estar cerca más de Dios. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y necesitamos estar bien más pegados a Dios. Para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos ayude a seguir adelante. Amén. Tercer punto dice, el propósito de llevar mucho fruto. Después de que pasaron estos hombres grandes pruebas, oiga, dieron mucho fruto. Después de que pasaron situaciones difíciles, decía el pastor el domingo de la predicación, ¿cuántos se salvaron con Pedro? Primero 5,000 y luego 3,000. Fueron hombres fieles a Dios. Hombres que a último, después de cómo venían, de cómo eran sus actitudes, su carácter, Dios los transformó, Dios los cambió. Así como nosotros, Dios está trabajando en nosotros, Dios nos está moldeando, nos está metiendo día a día, nos está metiendo en pruebas, en el molde, nos está moldeando día a día. Amén. Y estos hombres impactaron al mundo. Cada uno de ellos a último, oiga, se aferraron a Dios. Algunos murieron en una cruz, algunos fueron con espada, otros apedreados. Amén. A Esteban que lo mataron a pedradas. Y aún así él decía, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hace. Y decía, veo al Señor en las nubes, sentado. Pero ¿sabe cómo llegaron ahí? Por medio de las pruebas. Por medio de pruebas ellos fueron moldeados, ellos llegaron a ese lugar. Fueron hombres reconocidos, hombres que impactaron al mundo. Pero es necesario las pruebas. Muchas veces queremos llegar a un reconocimiento, queremos que nos reconozcan, pero no queremos pasar las pruebas. Muchas veces queremos un lugar, pero no queremos ser probados. Y si no queremos ser probados, no vamos a llegar a donde queremos. Si no somos probados, no vamos a llegar a donde nosotros anhelamos. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Y si nosotros queremos llegar a ser como que Dios nos use, tenemos que pasar pruebas. Si usted le está pidiendo a Dios que Dios lo use en sus oraciones, ¿sabe qué está pidiendo? Pruebas. Y las pruebas le van a venir. Oye, cuando nosotros le decimos algo a Dios no se le olvida. Tal vez tú aquí en el altar o en tu casa digas, Señor, úsame para tu obra. Las pruebas van a venir. Y si tú ya dijiste eso, Dios ya lo escuchó.
Y tal vez a ti se te olvide en algunos momentos, pero a Dios no se le olvida. Así es que si tú le dijiste a Dios, úsame. Tú que me estás escuchando por las redes, si tú le dijiste a Dios, úsame, Dios te va a usar. Pero primero van a venir las pruebas. Primero van a venir las pruebas, pero para eso Dios va a estar contigo. Amén. Y si estás pasando una prueba que tú sientes que ya no puedes, si estás pasando una prueba difícil que tú sientes que ya no puedes más, aguanta. Aguanta, porque no te voy a decir que hoy se va a acabar tu prueba. No te voy a decir que hoy en la noche o mañana se va a acabar tu prueba, no. Lo que te puedo decir es que Dios está contigo. Y Dios te va a ayudar a salir de esa prueba. No importa cuál sea. No importa qué prueba sea. Si Dios te la puso es porque tú la puedes superar. Porque Dios no pone ninguna prueba que no puedas, ni que yo pueda superar. Si Dios te pone una prueba es porque Él sabe, Él te conoce. Él sabe que tú vas a poder. Él sabe que tú lo vas a lograr. En las escuelas nuestros hijos no le van a poner a uno de tercer año un examen o una prueba de sexto, de quinto, porque no lo comprende, no lo entiende, no sabe. Igual Dios no te va a poner una prueba difícil. Dios te va a poner una prueba a tu nivel, porque Él sabe que tú lo vas a pasar. Amén. Para que cuando el enemigo venga cargado de ataques, de enfermedades, de tentaciones, de tribulaciones, tú te vas a poder mantener firme. Amén. Tú vas a poder decirle al mundo no. Tú le vas a poder decir a la tentación no. Tú le vas a poder decir a la tribulación, yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir sirviendo a mi Dios. Yo no voy a renunciar a Dios. Si me bendice o no me bendice, yo voy a seguir sirviendo a Dios. Yo le he dicho al Señor, Señor, si tú me bendices o no me bendices, yo igual te voy a servir. Si me das o no me das, yo igual te voy a servir. Si me multiplicas las bendiciones, si me multiplicas económicamente o no, yo igual te voy a servir. ¿Sabe por qué? Porque puedo tener todo lo que yo le pido a Dios, pero si me alejo de Dios, no tengo nada. Es mejor tener a Dios que tener las cosas que uno anhela del mundo. Amén. Así es que las pruebas traen fruto. Si tú estabas orando por una familia, si tú estabas orando por un hijo, si tú te arrodillabas, si tú luchaste, si tú tuviste esas pruebas por ver a tus hijos, por ver a tus hijas, por ver a tus padres, a tus hermanos, a los pies de Dios, a los pies del Señor, te costó, pero lo miraste. ¿Por qué? Porque pasaste por esas pruebas y venciste. Y ahora estás viendo los frutos. Ahora estás viendo los frutos del sacrificio de esas pruebas. Es necesario las pruebas. Son necesarios. Tú y yo vamos a pasar por pruebas. De aquí, en lo que estamos caminando con Dios, de aquí que vamos caminando con Dios, en lo que llegamos, en lo que Él viene por nosotros, Dios nos va a seguir probando. Dios nos va a seguir probando. Va a ser prueba tras prueba. ¿Pero por qué? Porque Dios nos quiere ver allá con Él. Porque el enemigo se levanta con todo muchas de las veces. Se levanta contra los matrimonios. Se levanta contra los jóvenes. Se levanta contra las familias. Contra el liderazgo, contra los pastores. Pero Dios siempre está a nuestro lado. Él nunca nos va a dejar, Él nunca te va a dejar. Amén. Gloria a Dios. Es que sí, yo te animo a que sigas adelante. Yo te animo a que tú sigas avanzando. Si estás pasando esa prueba, Dios está contigo. Dios te va a ayudar a salir adelante. Amén. No te rindas. No digas ya no puedo. No digas ya no quiero seguir. No digas esto está difícil. No. Porque Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Y si queremos dar fruto, tenemos que pasar esas pruebas. Amén. Porque a veces nos ofendemos. A veces nos dicen algo y ya no queremos servir. Ya no queremos seguir a la iglesia.
A veces ya mejor renunciamos porque nos dijeron algo que nos lastimó o nos dijeron algo que nos ofendió. Y ya no queremos seguir, ya no queremos avanzar. ¿Qué quiere decir? Que nos falta poquito todavía. Nos falta todavía unas que otras pruebas para poder superar todo eso. Para ser una iglesia fuerte, una iglesia sólida. Pero si usted está aquí, hermano, si usted está aquí, hermana, es porque usted ha pasado por pruebas difíciles y usted ha vencido. Usted ha salido vencedora en medio de esas pruebas. Amén. Usted ha vencido cualquier ataque del enemigo que ha traído porque ya Dios lo pasó por el horno. Amén. Así que el enemigo, por mucho que se levante, por mucho que venga con sus ataques, usted siempre va a permanecer firme porque ya Dios lo preparó. No importa cualquier cosa que traiga el enemigo, no importa cualquier circunstancia, usted va a permanecer siempre firme porque usted pasó pruebas difíciles. Dios ya lo preparó. Así que vamos a seguir adelante. Amén. Vamos a seguir buscando de Dios, vamos a seguir buscando de su presencia donde quiera que vayamos. Amén. Dice que no nos olvidemos de lo que Dios ya ha hecho y de lo que Dios seguirá haciendo. Si Dios nos sacó de una, nos va a seguir sacando de otras. Amén. Porque Él es un Dios fiel. Amén. Él siempre cuida a su pueblo. Dios guarda a su pueblo.